¿Sabías que hay 3 errores muy comunes que cometen los inmigrantes cuando, llegamos a este país? Hoy vamos a tratar en este espacio justamente ese tema. Vamos a compartirte estrategias, vamos a compartirte experiencias de la vida real, tanto vividas como compartidas de mis clientes, de mis estudiantes, de muchos detalles que al no conocer cómo abordarlos en este país, te va a ahorrar años luz de dolores de cabeza, de sufrimiento y malas experiencias. Qué gusto, mi nombre es Rosmy Quiroz, soy mentora financiera y de negocios y el día de hoy estoy súper agradecida con Patricia, con su canal, por invitarme a su podcast. Rosmy, cuéntanos en qué año llegaste aquí a los Estados Unidos, Llegué en el 2011. a Miami. Sí, ¿Traías un plan para trabajar o algún proyecto? fue muy interesante porque realmente uno se organiza, uno hace un plan, uno cree que va a ser como muy sencillo porque tienes expectativas, ¿verdad? Sin embargo, cuando llegas ya te das cuenta de que hay que crear un camino, hay que hacer experiencia, un proceso de adaptarte a la cultura, al idioma, a nivel también laboral, a nivel de hacer un credit score, todo. O sea, es como que haces, como que vuelves a nacer. Sí, Hay un reset. El plan que yo traía siempre es de evolución, junto con mi esposo, y eso es como el enfoque que le busqué. Entonces, en el camino luego te das cuenta de que hay un montón de detalles, de variables, de cosas que uno ni siquiera había considerado, ¿verdad? Que en la práctica, como dicen, tropezándose muchas veces con piedritas en el camino, vas aprendiendo, buscas solución, buscas qué detalles mejorar, ¿verdad? sí. Entonces, yo creo que a todos nos pasa. Yo le llamo también como el viaje del águila del inmigrante. Entonces, traías un plan de evolución, de acuerdo a lo que dijiste en tu introducción, me imagino que era trabajar en la parte financiera. Como yo estudié ingeniería industrial y Ah, también ya traía un background sí, de lo que viene a ser la parte de costos industriales, cómo ayudar a las empresas a evolucionar, a mejorar sus costos de producción, mejorar su área financiera, mejorar sus ventas, todo lo que tiene que ver con números. sí. Entonces, yo empecé también a hacer conferencias. Ya venía, tenía, digamos, como un corretaje en mi país, en Costa Rica. Yo soy de Costa Rica. Empecé a dar conferencias, seminarios acá, en Orlando, Florida. También viajé a Perú varias veces a dar entrenamientos a través del Colegio de Ingenieros. Y empecé ese camino, le di continuidad, por decirlo de alguna forma, lo que hacía en Costa Rica y traté también de implementarlo acá, con la diferencia de que empiezas a conocer la cultura, cómo crear negocio, empezar a estudiar en el college, ¿verdad? Para validar información. Es todo un proceso. ¿Quiénes eran tus clientes cuando llegaste? ¿O cómo los buscabas? Mis clientes, yo los buscaba en internet, de el boca a boca, también por recomendaciones, que me buscaban por conexiones con otras personas Sí, o con eventos de networking que se hacían en ese entonces, al igual que ahora. En aquel entonces no era tanto como ahora. las redes. Las redes casi que no habían Mm, tampoco despegado sí, mucho. Y lo que hice fue empezar a trabajar. O sea, yo empecé a estudiar, a pesar de que había estudiado inglés, cuando llegas acá te das cuenta que ese inglés no te sirve. no te sirve mucho. Te das cuenta, te das otra realidad, es que tu preparación académica tampoco te sirve al principio. O sea, es una base, pero Exacto. al principio tú tienes que volver a darte a conocer, a dar confianza, construir relaciones, construir tu línea financiera, hacer todo un proceso. Entonces, yo lo que me enfoqué fue en educarme. ¿Y qué estudiaste? Lo que estudié fue justamente el college. Entré al college a estudiar toda la base del inglés por más de 2 años. Sí, Luego también estuve en entrenamiento con mentores
para lo que viene a ser la parte de autodesarrollo personal, porque necesita uno mucho trabajar la resiliencia, volver a descubrir cuáles son tus dones y talentos, como que a uno se le olvida, yo no sé, es como que pasa una transición, es como una transición que vuelves a nacer, nuevo idioma, habilidades que tú tienes, un inventario de habilidades, pero que tienes que adaptarlas a las necesidades de acá. Aprender a hacer un resumen, Sí, aprender a desenvolverte en una entrevista en inglés, en español. sí. Entonces, bueno, yo busqué más que todo en ferias de trabajo, los profesores de inglés que tuve fueron espectaculares. Yo les pedía consejo, les preguntaba, ellos me revisaban el resumen, me lo ajustaban. ¿Y tu resumen estaba enfocado a qué? Algo muy curioso, yo estudié confección textil, hice un técnico medio. Entonces, cuando yo empecé a buscar trabajo, mis mentores en ese momento me decían, trata de mantenerte como en el mismo rubro de Sí. lo que tú has estudiado y tienes experiencia. Porque si tú te cambias a algo muy radical, de repente se te va a hacer más difícil. Entonces, mira que yo tenía ese técnico medio y Sí, tenía titulitis aguditis, porque algunos llegamos acá con titulitis aguditis, ya yo había llegado en mi país a una posición de alta. jefatura, Mm, daba clases en la universidad, o sea, ya tenía un camino hecho. Entonces, cuando llegas acá y te tienes que reinventar, sí. ¿verdad? Es algo que hay que darse un bañito de humildad en el sentido de comprender el sistema. Y es un golpe al ego. Es un golpe al ego. O sea, yo lo hice como muy estratégico en que tienes como que salirte de ti misma y decir, ok, estas son mis cartas. Entonces, ok, yo sé confección textil, sé educar, esto, el otro. También soy muy buena vendiendo. Siempre he sido muy buena en cómo darle valor a las personas, darles asesoría, cómo se ve este currículum, a qué puedo aplicar, esto, el otro. Y empecé así, o sea, ellos me decían, quítale esto, quítale el otro, de acuerdo al perfil yo le agregaba o le quitaba al resumen, porque me explicaban cómo el americano en media página, Sí, o sea, nuestros currículums de nuestros países eran de 3, 5 páginas, ¿no? sí, Y acá como en un párrafo de media página tenía que estar resumido. resumida la información Y lo más interesante y que llamara la y que le atención llamara de la atención porque ahí iban a llegar a esa posición de repente 100 resúmenes y que el tuyo, con información muy clara, muy simple, fuera el que captara la atención para ser seleccionada para una entrevista. sí, En la escuela de inglés sí. hicieron una feria del trabajo y llegaron varias empresas. Ahí empecé en una empresa también vendiendo producto. O sea, conseguiste trabajo en la Conseguí feria. trabajo en esa feria. Los mismos profesores de inglés te refieren, te hacen carta de recomendación, te enseñan todos los detalles. Y yo seguí en mis clases de inglés, estuve como 6 meses en este trabajo, luego me pasé a otro trabajo ¿Qué producto vendías? en Tommy Hilfiger, en la Ah, tienda, ajá, empecé en el Sogras. Hice todo mi proceso, de ahí me pasé a otra empresa, en un warehouse de embroidery. ujú. Pero lo más interesante es que esa primera etapa de aprender confección textil, tener todas esas bases, fue lo que captó la atención para que me contrataran en los otros lugares. ¿Qué es embroidery? El embroidery bordado, Ah, bordados okey. industriales, Sí, es donde tú te das cuenta, una cosa te lleva a la otra. sí. Estuve casi 5 años, Ah, mientras tanto yo estuve haciendo todo mi proceso, tenía mi emprendimiento abierto, dando consultoría, dando clases, no me desligué y en mis vacaciones viajaba a veces a algún país a dar una mentoría. entonces, el emprendimiento eran las conferencias que dictabas. Exacto, ¿Cuál era el exacto. tema principal de Entonces siempre mi enfoque ha sido cómo mejorar los procesos, a cómo nivel mejorar las a finanzas nivel corporativo? a nivel tanto personal, Ah, familiar y corporativo. Acá el mensaje, uno es no hacer el emerge in the culture. Necesitamos meternos en la cultura, ¿verdad? Porque si no entra uno en la cultura, ¿cómo son los sistemas de crédito?
cómo te miran los bancos, cómo funciona el simple hecho de tú presentarte a una entrevista, Ujú. cómo te presentas, qué presentas en un currículum, que las empresas van a revisar tu background. Entonces, las personas que tienen una vena de empresarios, de emprendedores, que es parte de este canal, que son historias de éxito, De historias de perseverancia. perseverancia, historias de resiliencia, ¿verdad? Tú vienes llegando, ok, de tu maleta y lista de inventario que traes, ¿qué puedo aportar? ¿Cómo puedo adaptarme? ¿Cómo puedo entrar al mercado? Empieces a generar un ingreso, a generar un récord en el IRS, a generar un récord en tu crédito. Mi primera tarjeta fue prepagada. En De estas, crédito. exacto, sí, Sí. una tarjeta prepagada. Muchas personas no tienen como esa claridad de lo importante que es Para irlo para que estableciendo. vayas estableciendo tu crédito, es ir construyéndote. Si eres un emprendedor, lo ideal es en paralelo a tu trabajo, al trabajo, todo trabajo es honorable. A mí me llegan personas que tienen empresas de limpieza, de construcción, empresas online. Yo nunca le voy a decir a una persona, deja ese trabajo y lánzate a emprender. ¿Por qué? Porque en este país el costo de la vida es alto. En paralelo al trabajo que tú tengas, vas construyendo tu negocio. Una vez tu negocio factura lo que tu trabajo te brinda, ya esa es una muy buena señal y que se mantenga constante por más de un año para tú decir, ahora sí, ¿verdad? Ahora Sí, voy a dar el dar un paso. salto cuántico. Luego también pasé a la industria de los cables y del entertainment y en esa misma compañía se hacían suministros para el ejército. O sea, después de que estuviste 5 años en lo de los textiles En la parte bordados, textil, ya pasaste a sí, todo el supply chain, sí, cables de todo tipo, tamaño, todo lo que se utiliza en Las Vegas, sí. en Disney, en todos los lugares donde se hacen eventos, conciertos. De hecho, que en este trabajo se fabricaron todo lo que son las cajas de distribución de los Juegos Olímpicos de Japón, cuando entró la pandemia, ¿Y justamente. y cómo entraste a eso tan diferente a lo que estabas haciendo? Por lo mismo, por estar en la preparación, porque entré a Florida University a Sí, hacer toda una certificación. sí, Pero aquí viene el punto, Patrick. Mira, mientras yo estuve en el trabajo del embroidery, sí. estudiamos más de 2 años la bolsa de valores Mm, en Nova University, mi esposo y yo, porque sí, nosotros siempre hemos ido juntos a estudiar al college, sí, luego a Nova University, porque ya yo traía una base de la parte también financiera. sí. Entonces, yo le decía, hay que prepararnos. 2 años estudiando, luego lo que es el Black Belt para el Six Sigma, y sale la oportunidad. Yo también hice mucho clic con el negocio. Fui a Las Vegas a una feria de robótica. Yo siempre he sido una persona que yo les digo a todos, el día que uno deja de aprender, pierde la curiosidad, ya ese día dejas de progresar. No lo sabemos todo, es como estar en esa evolución constante y justo ya cuando entra la pandemia, yo sentí ya el llamado de evolucionar. Entonces ahí fue donde ya había hecho un camino, teníamos ciertas ya condiciones favorables, ya habíamos comprado nuestra casa, habíamos hecho varios detalles, ya yo me había hecho ciudadana. O sea, te das cuenta, es un trabajo de hormiga Sí, detrás de escenarios, la parte financiera, porque todo eso tiene un costo. claro. Tienes que ir haciendo todo una autoinversión. Es sumamente importante invertir en nosotros, así sea que inviertas en algo sencillo. Entonces, ese ha sido como la ruta, el camino, y ya en el 2020 me dediqué de lleno. Yo tengo una academia online de negocios, Sí. entonces yo enseño a las mujeres y sus familias a cómo crear, mantener y multiplicar el dinero. ¿Lo haces en inglés o en español? Todo lo hago en español. Todo lo que yo he hecho Creaste un programa. creé un programa. O sea, yo misma
para responderte la pregunta, sí. Yo me he certificado Sí, constantemente y me sigo certificando, sí, ¿verdad? Hasta tener, digamos, ya un respaldo estatal acá en sí. Estados Unidos, certificándome de diferentes formas, con diferentes mentores, coaches, asesores, hasta crear Tu programa. mi programa. ¿Y qué duración tiene? Son varios programas. Ah, Sí, hay un programa inicial que es para transformar la relación con el dinero. Se hace todo un trabajo del ser para hacer, se trabaja el ser para sanar, porque las personas tienen muchas heridas financieras, tienen heridas de abandono, tienen heridas de rechazo, de traición, situaciones que han vivido que las tienen bloqueadas financieramente, porque no saben decir que no, ujú, porque no saben cómo administrar sus finanzas, porque sí. aquí no es cuánto ganas, sino es cómo te administras. ¿Cómo lo gastas? Cómo, exacto, cómo esta parte es para calidad de vida, que viene a ser como ese gasto. Esta otra parte viene a ser para educación. Esta otra partecita es para tu retiro. ¿Cómo lo vas a reinvertir? ¿Cómo vas a multiplicar ese dinero y cómo lo proteges? Entonces, en mi camino, ¿verdad? Hay un punto que yo le llamo, siempre todos tenemos un punto de quiebre. Sí, Como yo he sido así, una buscadora, me considero una persona que siempre he buscado sí. mi verdad. La verdad, todos andamos buscando como una ruta, un camino. Entonces, en mi caso, le invertí mucho dinero en la educación y rodearme de mentores. Recuerdo hasta un 401k, yo lo invertí en un entrenamiento. O sea, fue así como yo dije, si esto no funciona, suelto esta idea. En 4 meses recuperé lo invertido, entré en ganancia y al momento tenemos 3 programas. Tenemos como decir el nivel 1, Ah, sí. el nivel intermedio y ya un VIP, que es ya para personas que están a otro nivel, donde les apoyamos, les damos como esa consultoría, Sí. ¿verdad? Muchas veces se necesita ir al lugar, entrenar a los vendedores, ver realmente cómo es el proceso. ¿Y cuál ha sido la experiencia más difícil o anécdota de todo este proceso? Para mí lo más difícil ha sido cuando empecé varios negocios que me sentí un poquito como estafada, ¿sabes? O sea, cosas muy simples que eran gratis, Ay, te cobraban. me cobraban, exacto. O sea, y yo, mira, yo soy muy buena pagadora Por desconocimiento. por desconocimiento. Yo he sido una persona que acorto los caminos, ¿verdad? Pero en ese proceso, a mi esposo y a mí nos sucedió alguna situación donde sí hubo una estafa. De hecho, luego, bendito Dios, eso entró a un proceso y luego nos regresaron, por decirte algo, un porcentaje de lo que se Mm, había invertido en ese negocio. sí. Dentro de esos 3 errores de financieros, que Mm, construir un crédito, no solamente personal, sino un crédito, si eres emprendedor, empresario, el crédito personal es un tema y luego está el el de la otro empresa. tema que es el crédito de tu negocio. Sí. Construirte tú en base al sistema del entorno, ¿ok? ¿Cuáles son el orden de las leyes, de permisos, de toda la parte importante que tiene que ver contable, etcétera, alrededor? Tienes que, nos guste o no nos guste esos temas, esa van a ser como los cimientos de tu vida, de tu negocio. Sí. Entonces yo creo que en mi caso, fue como esta parte de, ok, tengo que aprender más para Y, que no me vuelva a suceder. sí. ¿Y cuál ha Ujú. sido la mejor experiencia, la más reconfortante? Bueno, lo más reconfortante fue ya cuando pasamos a más de 100 familias exitosas, donde no solamente las alumnas, las emprendedoras, empresarias, sino que también hemos impactado la vida de esas personas, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que me llena el corazón. Ya cuando pasas como ese camino Sí. de probar una y otra vez y ves que eso le está funcionando a las personas, es que estás impactando vidas. A mí me dicen, mira, Rodney, resolví y llevé a 0 deudas.
alumnas Ujú. que me han, Sí, incluso acá yo les presento con mucho cariño el libro El despertar de la dragona, que fue publicado en el 2024, noviembre 2024, que es justamente ese camino. Son 8 pilares donde tú puedes, wow, decir, este libro lo abro en cualquier página y me va a dar un mensaje de cómo manzanas y peras puedo organizar las finanzas, porque muchas mujeres le tienen mucho miedo a las finanzas, le tienen miedo a los números. Hay una herida muy grande en las mujeres de la insuficiencia, de que no nos sentimos suficientes o que no te sientes que todo eso que ya hiciste puedes aportar valor desde ese espacio, sino que siempre te falta algo. O el tema de la validación externa también. Mira, esta semana gradué un grupo de mujeres maravillosas. Ellas tienen diferentes tipos de negocio, negocios de limpieza, negocios de construcción, tienen negocios de beauty salón, negocios digitales. Y para mí es tan gratificante verlas a ellas como ya tienen una organización financiera, ya tienen un presupuesto, ya tienen un profit and loss que es parte de ellas. Es como cuando te pones un vestido, sí. ¿verdad? Y tú dices, esto es mío, esto Ujú. yo siento que está conmigo, que es a mi medida para mejorar mi negocio, mejorar las ventas, pero no solamente, Patri, esto no es solamente de números, sino es del legado que le dejan a sus hijos. Es cuando tú unes el ser, o sea, el ser es por qué haces lo que haces, Sí. es darle propósito, así como Patri. Patri tiene este espacio tan hermoso de historias de perseverancia. Es porque eso le da un propósito a ella, a su vida. Sí. Porque todos andamos buscando Ujú. ese propósito. Sí. Entonces, cuando encontramos el propósito que viene a ser en japonés el ikigai, ese propósito sagrado, ese plan sagrado que cada persona tenemos, porque de verdad, si la persona no tiene el don de servicio, mejor que ni se meta a hacer negocios, Ujú. porque es muy duro, los negocios no Sí, son fáciles. sí. Te iba a preguntar del Sí, libro, ¿cuándo lo escribiste? lo escribí bueno, lo publicamos en noviembre Mm, 2024, pero es un libro que resume mis últimos 15 años de experiencia. Exacto, ahí cuento mi historia. Yo trabajé desde los 9 años, empecé a trabajar recolectando café. sí. Luego, así también les cuento cómo a los 15 años también trabajé en un restaurante de unos amigos de mis padres para ayudar a mis padres a comprar los materiales y las telas, porque soy la mayor de 5 hermanos. Sí. Entonces, mi mensaje siempre es de resiliencia. Pensé que el libro era de la parte financiera. Sí, También. sí, ahí incluye Ah, la okey. parte financiera, 8 pilares Ah, de cómo tú puedes unir, implementar, porque trae formularios, o sea, es súper completo. los bloqueos emocionales que hay con el dinero, los bloqueos en el accionar, los errores de los emprendedores. Les Sí, cuento historias de éxito de mis alumnas. Por eso en el libro es sí. como semillitas de Ay, sí. prosperidad para que la persona pueda ver en esos 8 pilares, Sí, entran todos los detalles de cómo tener un presupuesto con propósito, cómo organizar tus finanzas, cómo derribar esos saboteadores de tu abundancia, ¿verdad? De esos villanos que a veces pueden ser malos pensamientos, pueden ser algo que alguien te dijo cuando eras pequeña, alguien te dijo que no era suficiente o que tú no tenías esto porque no te lo merecías o solo la familia rica de tu barrio, de tu ciudad, eran merecedores y eso se te quedó ahí grabado. en una capa muy profunda en el subconsciente y el día de hoy hay personas que no logran resolverlo porque tienen alguna herida y no se están dando cuenta. No está consciente, está en el inconsciente, pero cuando ya tú Sí, empiezas a rascarle, a buscarle y decir, wow, ¿por qué este patrón se repite una, dos, tres veces en la vida, ¿no? sí, Porque esta otra situación se repite. Hay personas que llegan a un nivel y luego dejan caer. sí, O hay personas que las relaciones no logran sostener relaciones.
sí, no logran sostener un equipo de trabajo, no logran, ¿por qué? Pero no es tu culpa. A ti que estás escuchando este podcast, yo te quiero decir, es que no es tu culpa, ni tienes tú que cargar con todo. Es conectar contigo desde el ser para ser consciente, porque nos enseñaron al revés, nos enseñaron que teníamos que estudiar, sacar títulos y todo, y ser, hacer para ser alguien en la vida, ¿verdad? Y siendo alguien en la vida, tener el cash flow para tener propiedades, esto, un estatus, etcétera, ¿no? Y al final es al revés, tienes que ser. Cuando tú trabajas desde tu ser, te conectas desde tu propósito real, verdadero, a lo que has venido, a este espacio, a este viaje en la tierra, te colocas en una posición de abundancia. Vendes desde la abundancia, siembras desde la abundancia, porque siempre estás al servicio. Entonces todo cambia, ¿te das cuenta? es Todo otra cambia. perspectiva, Exactamente. Y puedes sanar también. exacto. Entonces, ya para terminar, ¿nos puedes o les puedes contar dónde conseguir el libro? Sí, claro, el libro lo pueden conseguir en Amazon, El despertar de la dragona. Aquí yo les voy a dejar también el contacto. También me pueden escribir al 754-422-6537 o a holarosmi@gmail.com y los podemos apoyar también porque tenemos tanto los libros físicos como los libros en Amazon. Ujú, El libro es como una base, es como un GIF, por decirlo así. sí, Tú hoy no puedes invertir en una mentoría, en un programa, en un uno a uno, porque también les podemos apoyar con una sesión uno a uno a tu medida. Empieza con un libro. Yo te digo, yo el libro Los secretos de la mente millonaria, ujú, yo estaba en esos trabajitos que uno diría, wow, de todo esto tienes que bajarte a veces de una cima, entrar a un proceso. Y yo recuerdo que muchas veces yo trabajaba sábado, domingo, muchas navidades no fui, muchos años, más de 10 años, aún teniendo todos mis documentos en orden, no iba a pasar una Navidad. ¿Por qué? Porque tenía ya obligaciones. sí, Y tenía acá en esta área, en octubre, de octubre a diciembre es el high season. sí, Muchas veces las empresas te necesitan ahí. sí. Me ponía mis audífonos y escuchaba Los secretos de la mente millonaria. Ujú, para motivarte. Patri, una y otra vez, Ujú, una y otra vez. O sea, ese libro audiolibro lo escuché, si fueron 50 veces es ujú, poquito, pero a lo que voy con esto es, yo no me imaginaba lo que Dios tenía para mí, sí, que el día de hoy yo soy escritora, soy mentora, sí, soy una persona que estoy ayudando a la comunidad, que ya no ujú, se trata de mí, sí, sino que se trata del legado que yo puedo exacto, sembrar en los demás, sí, que yo estoy al servicio. Ahorita mi esposo también acaba de escribir su libro, ya nació ese otro bebé y yo me siento muy orgullosa porque yo lo incentivé a él. De hecho, yo he sido su mentora literaria y pronto mm, vamos a abrir un curso para enseñarle a muchos profesionales o de dueños de empresa, de negocio, a cómo escribir su libro. sí, ¿Por qué? Porque a través de ese libro tu legado se inmortaliza, exactamente, va a quedar para tu familia, para otras generaciones. Entonces, mi mensaje es, no le pongas límites a tus sueños. Sueña en grande, no importa dónde estés hoy, si estás lavando carros, si estás en una tienda, si estás en donde sea que estés, solamente piensa este mantra, esto es pasajero. sí, Estoy acá de momento, estoy construyendo mi futuro y mantente preparándote. Te compras un libro, te entras a un curso, yo siempre les digo a las personas, edúquense en el Broward College, edúquense en lo que ya tú eres muy bueno, foméntalo y busca las acreditaciones acá. O te reinventas también, o sea, también te puedes reinventar y también hay formas de cómo tú, de una forma muy económica, puedes colocar tu negocio, que eso también las personas que llegan conmigo, yo las evalúo y yo no te voy a contar pajaritos al aire. O sea, ujú, yo le digo a la persona, esto es para ti, esto no es para ti. sí,
Estás en una situación, hasta les recomiendo otras herramientas, otras personas, pero si la Sí. persona está lista, también se les ayuda para, que puedan evolucionar en su propio negocio. Ah, bueno. Rosmy, muchas gracias por todas estas recomendaciones. Muchas gracias por habernos contado tu historia, una historia de perseverancia, donde actualmente ya cuentas con mucha satisfacción de poder ayudar a otros, de haber cumplido también ese propósito de vida. Y los invito a todos a que exploren el libro Claro que y las sí. redes. Y nuestras redes que son Rosmy Consulting, tal cual, así ROSMY Consulting, y Mejora Continua en Facebook. Entonces, lo más importante, Patri, es justamente sembrar, 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 Para sembrar, recoger sembrar. algún día. Porque sabes que tú no sabes a quién tienes al lado. Sí, Cuando tú haces las cosas con amor, con ética, con cariño, not yo les digo, no cut corners, no se salten el proceso. Rodéate de personas que te quieran ver brillar, personas que sean personas que tú ves que están evolucionando, que quieren que tú evoluciones. Vive tu proceso, agradece tu presente mientras construyes tu futuro. bueno, gracias. Gracias a ti, gracias por esta gran oportunidad.